Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos cada vez más cerca del estreno del episodio 9 de Star Wars, pero independientemente del contenido de la película, ya se ha confirmado por fuentes oficiales que el mismísimo Emperador Palpatine tendrá una participación sustancial en la película. Sin embargo, Masters, esto al mismo tiempo ha levantado algunas críticas en un cierto sector del fandom sobre que la mera inclusión de Darth Sidious destruiría la redención de Anakin Skywalker cuando decidió abandonar a su maestro para salvar a su hijo durante el final del Regreso del Jedi y en la segunda estrella de la muerte. Esto, claro, siempre será una crítica muy interesante que enriquecerá a la saga, pero esto al mismo tiempo hace que nos cuestionemos si en verdad la mera inclusión del Sith arruinaría esa historia de Anakin y Vader, o si acaso esta podría tener mucho más sentido y adaptarse de una interesante manera en el episodio 9. Bueno, pues aquí trataré de dar mi punto de vista explicando cómo creo que podría funcionar esto y por qué en realidad no creo que el mero regreso de Palpatine destruya el gran arco que tuvo Anakin durante las precuelas y la trilogía original de la saga. Aquí con esto es muy importante mencionar que incluso J.J. Abrams, el director y co-guionista del episodio 9, es perfectamente consciente y tomó en cuenta esto para crear la historia de esta película, como tal cual él nos explicó en la reciente publicación de la revista Empire, que habla de los sucesos del Ascenso de Skywalker, ya que ahí específicamente él nos dice que entiende la molestia de algunas personas revisitando la idea de Palpatine en el episodio 9 cuando lo creíamos muerto, pero también nos explica en su declaración que Star Wars se debe ver como una gran historia de 9 películas, donde cada una es un capítulo de un libro, y exactamente pues el episodio 9 será el desenlace de esa historia de más de 60 años de Star Wars y 3 generaciones. Él pues nos dice que es bastante intencional todo lo que aparecerá en el episodio 9 y al mismo tiempo deja entrever múltiples relaciones con las películas anteriores de todas las trilogías. Esto es importante, Masters, porque primero que nada debemos considerar que Star Wars fue hecha en 3 periodos muy distintos entre sí y también para públicos de 3 generaciones muy distintas que ahora se cruzan y que por obvias razones podemos tener gustos muy distintos, y esto claro es muy respetable. Además está el gran hecho de que por los 40 años de diferencia que hay entre la primera y la última película, además de los múltiples creativos que han pasado por ella, es sumamente complejo que el tono de toda la saga sea igual de trepidante o de consistente. Ya que, por ejemplo, podemos ver que el episodio 4 es muy lento en sus inicios, al ritmo tan distinto que maneja el episodio 7 que simplemente no se detiene. Y esto pues solo nos habla de cómo avanzó la narrativa cinematográfica en casi 40 años. Las diferencias pues son muy notorias, porque todo pues fue hecho en momentos históricos y creativos muy pero muy distintos. Algo que incluso se nota en las diferencias de los estilos de combate de cada película. Pero a lo que voy es que Star Wars trata de dejar muy claro sus periodos históricos y quién es en cada uno el verdadero protagonista. Anakin lo es en las precuelas, Luke Skywalker lo es en la trilogía original, y la tercera trilogía tiene 2 protagonistas en conflicto, aunque verdaderamente Rey es la que da la cara por el lado luminoso. Esto es importante porque cada uno tuvo un cierre de su historia, y la de Anakin pues cerró efectivamente en la venganza de los Sith, cayendo al lado oscuro en una gran tragedia, y es pues gracias solo a la compasión de su hijo como el verdadero protagonista que 24 años después él logra traer de vuelta al padre. Pero Luke ahí siempre es el foco de la historia, no Vader, por mucho que nos guste este villano. Y en este sentido pasa lo mismo en la tercera trilogía. Kylo tuvo su conflicto con Luke y Rey es la que le devuelve la fe a los Jedi y a su maestro. E incluso la tensión entre Rey y Ren hace que el resultado en el 9 sea mucho más interesante. Sin embargo, en la tercera trilogía no hemos sabido nada de Anakin. Él y Vader son narrativamente 2 personas muy distintas. Es más, el propio Luke Skywalker nos menciona canónicamente que jamás se volvió a referir hacia su padre como Vader, sino únicamente como Anakin después del regreso del Jedi. Esto es importante porque hay algunas conexiones que tenemos hacia el elegido en la tercera trilogía, y la principal, claro, es con Vader, con el casco que tiene Kylo Ren desde los tiempos del episodio 7 y que también estará presente en el episodio 9. Sin embargo, el sable azul de Rey, Luke y Anakin es también otra conexión importante hacia el elegido, ya que sabemos que no solo es una reliquia de los Skywalkers, sino que también tiene mucho
mucha importancia porque también hasta Kylo Ren en un par de ocasiones se la disputó a Rey hasta romperlo. Esto pues, si nos damos cuenta, fue introducido de una manera muy sutilmente para marcar el destino de los dos personajes de la tercera trilogía, siendo uno jalado hacia el lado oscuro de los Skywalker representado por Vader y otro más por el lado luminoso hacia Anakin. Sin embargo, como el propio Luke Skywalker nos dijo en el episodio 8 frente a Rey, con la redención de Anakin Skywalker esta persona pudo completar su profecía y así hubo un gran periodo de balance de aproximadamente 24 años. Y lo que se nos trata de explicar es que el balance siempre será el estado en el que busca estar la fuerza, pero esta también se busca corregir cuando hay desbalances, ya sea que hayan sido provocados por Kylo Ren o el mismísimo Darth Sidious. Pero aquí lo importante es que, como nos dijo J.J. Abrams con su declaración en la revista Empire sobre el episodio 9, que se busca concluir una saga que solo ha demostrado tener desbalances en la fuerza, Masters. Y estos pues han estado muy bien representados con las 3 generaciones de Skywalkers, ya sea con Anakin, con Luke o con Ben. La cuestión pues es que todo esto también se une con el regreso de los Sith que nunca se fueron, ya que narrativamente para la historia no habría nada mejor que darnos cuenta que el Lord de los Sith más grande de todos los tiempos, quien ejecutó la Orden 66, destruyó a los Jedi y que fue el emperador por varias décadas, volvió ahora o nunca se fue para recalcar que el desbalance sigue presente. Vaya, el balance que hemos visto aquí en el pasado ha sido, digamos, parcial, ya que hemos visto en todo el canon en diverso contenido, principalmente en novelas como Los Últimos Jedi o la trilogía de Aftermath, que Palpatine tuvo un plan trazado no solo para no morir, sino para reconstruir su imperio si acaso él faltaba, con el objetivo de pasarse el poder finalmente a él cuando llegara el momento adecuado. Esta pues termina siendo la movida más Sith de todas de Palpatine, y por eso pues también se explica el origen de la Primera Orden. Palpatine pues era un gran ajedrecista a largo plazo, y como lo vemos en las novelas de Aftermath, a él le gustaba el de Mesne, que era una especie de ajedrez, y así veía su rol como emperador en ese juego de la guerra galáctica en la que él estaba metido cuando ya su imperio estaba colapsando. En este sentido, ningún Skywalker, ni siquiera Darth Vader, pudo saber que Palpatine estaba organizando un plan de contingencia en caso de él faltar para pasarse mucho más delante su poder. Y esto claro, se parece mucho a los planes del emperador en el universo de Legends, particularmente con Dark Empire. Esos planes pues solo los conocía el Sith, y todos a los ojos de Darth Sidious eran simples peones que tendrían que funcionar como partes de su gran plan, y eso lo hizo Palpatine con diversos personajes como Throne, Gallius Rax, Rey Sloane o incluso el mismo Vader. Es más, me atrevo a decir que es muy probable que Snoke fuera una de las marionetas más de Palpatine, ya que en todos los pensamientos de Snoke en diversas novelas nos damos cuenta que elogia a Palpatine como justo el gran ajedrecista que era, pero él pues terminó haciéndole el gran favor al Lord de los Sith de cara a los sucesos del Ascenso de Skywalker, ya que sobre todo quitó a Luke Skywalker del camino, propiciando la seducción de Ben Solo al lado oscuro. Snoke pues parece que tenía como único objetivo traer a este nieto de los Skywalkers a la oscuridad para provocar un desbalance. Lo curioso es que no sabíamos del todo por qué, pero esto puede estar ligado al propio Palpatine. Pero ya hemos visto en los cómics y en las novelas que Snoke le temía y respetaba a Luke, quizás pues porque sabía que había hecho caer a Sidious antes. Así que básicamente lo que hizo Snoke fue quitar del tablero con su gran decepción al último de los Jedi, para así dejar el destino de la galaxia en dos jóvenes totalmente inexpertos e inestables, Rey y Kylo Ren. Y esto es importante porque todo se liga con Anakin y su familia. Él cumplió su profecía trayendo balance, pero por obvias razones el balance nunca será eterno. No lo fue hace miles de años cuando existieron los Sith por montones, y no lo hubo tampoco tras la conversión oscura de Ben Solo. Anakin pues a través de su linaje provocó el balance y también el desbalance de la fuerza. Ese pues paradójicamente es su mayor legado. De hecho fue el propio Luke Skywalker en el episodio 8 quien nos explicó, como ya lo han hecho en el canon otros usuarios como Dooku o Qui-Gon Jinn en diversas novelas como Maestro y Aprendiz o Dooku Jedi Lost, que el estado natural de la fuerza es estar en ese juego cósmico entre la luz y la oscuridad. No hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Esta siempre buscará corregirse cuando se cargue demasiado
apoyo a uno de los dos lados. Y precisamente mucho de eso podríamos estar ya viendo en esa macro historia de los 9 episodios de Star Wars. Y claro, tampoco nos olvidemos que hasta Obi-Wan también llamó a Luke Skywalker como el elegido de la fuerza. Vaya, a lo que voy es que la influencia de la familia Skywalker es la que ha sido crucial en todos los eventos galácticos para ya sea crear o no crear balance en la galaxia. Esto pues hace sentido porque Star Wars es la historia de toda una familia, y muy probablemente The Rise of Skywalker marcará el final de esa familia. Claro, esto será un evento masivo, pero siendo muy realistas, Masters, entre más y más lo reflexiono, y al decirnos que esta es la última entrega de la saga de los Skywalkers una y otra vez en la promoción del filme, creo que por mucho que me duela, es bastante probable que muera el último de los Skywalkers, que es Kylo Ren. Incluso Luke ya nos lo dijo a todos en el tráiler cuando habla supuestamente con Rey. Ahí él le dice que hay cientos de generaciones de Jedi que le preceden, pero que esta ahora es su lucha. Antes pues ya vimos la lucha de Anakin o la de Luke. Ahora pues les toca concluir su historia a Rey y Kylo, aunque esto claro no quiere decir que no podamos tener enormes pinceladas o movimientos en ese ajedrez, tanto de Leia Organa, Luke Skywalker o Anakin Skywalker como el elegido que es. Creo pues que todos, al representar a los Skywalkers, hasta incluso Rey, tendrán de una u otra manera sus aportaciones fundamentales para volver a restaurar el balance y acabar con Darth Sidious definitivamente. Creo pues que más de centrarse en una persona o sobre completar una profecía, Masters, el 9 sería más un legado de esta familia para de una vez por todas dejar la galaxia en paz. Esto claro nos dará una perspectiva muy distinta a cómo vemos las dos trilogías anteriores. Como en su tiempo pues las precuelas nos dieron una perspectiva muy distinta para observar la trilogía original. Ahora pues le tocará a una generación más joven ser los protagonistas, pero esto no quiere decir que Anakin o sus descendientes no logren completar parte de esa profecía, porque a final de cuentas de una u otra manera a lo largo de los 9 episodios todos han causado cosas para bien o para mal en la galaxia, solamente que esta vez en el ascenso de Skywalker todo pues será finalmente definitivo. Pero si también te interesa conocer esa lista única con 13 datos raros o poco conocidos sobre R2-D2, el único que ha estado presente en todos los grandes eventos de la familia Skywalker, esa historia sobre este personaje te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.